Quédate escuchando, sigue la charla, viene el lado B de Izquierda Podcast. Bueno, Nati, ¿qué recomendaciones tenés para hacernos y para hacerles a todos aquellos que quieran investigar un poquito más y leer acerca de los conceptos que trabajamos hoy? Uno que a mí me gusta mucho es Marxismo y Feminismo de Mary Alice Waters, que es un texto que hace un raconto, por un lado histórico, por el otro lado político, pero que explica de manera interesante cómo los socialistas hemos intervenido en las distintas luchas del movimiento de mujeres. Por ejemplo, explica algo que está bastante oculto en la historia, el peso que tuvo el socialismo en la lucha por el voto femenino, sobre todo en Estados Unidos, de donde es esta autora. Por otro lado, texto fundamental para cualquier persona que se empieza a acercar al socialismo, es el Manifiesto Comunista. Es un texto muy cortito, escrito por Marx y Engels, donde también explica, digamos, la tarea histórica que tiene la clase obrera, pero además hay bastantes cosas que nos hacen entender también el lugar de las mujeres en esta pelea y el lugar de la familia que estuvimos hablando. Bueno, texto fundamental también para entender este concepto es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese es un texto un poco más largo, pero es muy interesante también para comprender de dónde viene la opresión de las mujeres, que no es porque hay alguien que es muy malvado, que nos quiso oprimir, sino que hay un trasfondo histórico de esta opresión. Además, quería recomendarles un texto nuestro que es La crítica marxista de la familia, un texto de Las Rojas, publicado en nuestra revista Socialismo o Barbarie, que sacamos todos los años, en este caso en la edición 23 y 24. Es un texto ya de 2009, también muy interesante para seguir, bueno, con este concepto que a veces no se entiende muy claro cuál es nuestra crítica de los marxistas a la familia y no entender que uno odia a su familia, sino el lugar que tiene la familia en el capitalismo patriarcal como institución para que las mujeres cumplamos el rol, bueno, que ya hablamos previamente. Bueno, el movimiento feminista que en estos momentos está al frente de la escena a nivel nacional e internacional es también víctima de ataques muy burdos a veces, por ejemplo de los liberales, de personajes despreciables de la sociedad argentina e internacional, que podría ser un Donald Trump, un periodista de Fox News, un Agustín Laje, demás larvas que nos rodean. Lo que queremos decir es la importancia de leer teoría y de entender conceptos de manera clara, para no escuchar en nuestra cabeza las mayúsculas de Twitter que a veces tenemos de decir: las feministas odian la familia, las feministas esto, lo otro, y poder profundizar en conceptos grandes como lo que decías recién. La crítica a una institución, la crítica a un sistema, la crítica a un Estado. Nada de eso se puede terminar de comprender y hacer parte para darle una profundidad muy grande a las luchas. La de las mujeres, la del colectivo LGBT y todas las que damos los marxistas, los revolucionarios, los socialistas. Así que bueno, estamos aquí como siempre transmitiendo desde la pandemia y recomendamos profundizar en todas estas lecturas. Bueno, entonces hago un repasito, amigo, para todos nuestros oyentes que no se pierdan ninguna de estas recomendaciones. Son 4. Tenemos en primer lugar a Marxismo y Feminismo de Mary Alice Waters, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Después tenemos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels también. Y por último, una crítica marxista de la familia de Las Rojas en la revista Socialismo Barbarie, edición 23-24. Bueno, contanos si tenés algunas, por ejemplo, mujeres en la historia que te parezcan como grandes historias destacables para recordar en los tiempos de hoy, para que sirvan de inspiración para las peleas que estaban dando. Bueno, yo soy muy admiradora de las hermanas Mirabal.
como todos saben, o quizá no, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, porque es el día que asesinan a las hermanas Mirabal. Ellas eran luchadoras en primera línea contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. La primera hermana que empieza a ahondar más en política es Minerva, es de la que soy más fan, pero lo interesante de la historia de las hermanas es, bueno, República Dominicana es un lugar obviamente donde hay mucho campesinado y donde hay mucho patriarcado, entonces una de las hermanas era muy católica, la otra, Teresa, era muy chiquita, y obviamente estaba el padre más patriarca y demás, pero lo interesante de su historia es cómo cada una empieza a meterse en esta política en un momento muy difícil, que es durante una dictadura. Ellas militaban de manera clandestina durante la dictadura y terminaron siendo heroínas en su país, porque en momentos donde muchos tuvieron miedo, ellas fueron las primeras en salir. De hecho, ellas convencieron a sus maridos de que se sumen a la pelea contra la dictadura de Trujillo. Es maravillosa la historia. Hay una novela que, si bien hay cosas que están bien históricamente, pero hay otras noveladas que me encantaría recomendar y que todo el mundo debería leer, que es En el tiempo de las mariposas. Es de Julia Álvarez. No es muy fácil de conseguir, pero si la encuentran, ese libro es un libro hermoso donde hay partes que son reales, que son extractos de diarios de Teresa, hay partes que están más noveladas, pero bueno, uno empieza a ver toda esa historia, medio contada también por la hermana que queda viva, que es la que no se anima por ahí a meterse tanto, pero fue la que quedó para contar la historia de sus tres hermanas que dieron la vida también por cambiar esta sociedad, porque eran revolucionarias. No solo querían terminar con la dictadura, se imaginaban un mundo distinto, solidario y humano. Te hago una pregunta, ¿hay algún motivo en particular por el cual se las relacione con las mariposas? Sí, sus nombres, el nombre en realidad de Minerva, digamos, uno en la dictadura los militantes tienen nombres clandestinos. Y Minerva era la mariposa, y cuando entran sus otras dos hermanas a la lucha, bueno, son el resto de las mariposas. Después, bueno, hay cosas hermosas también como las que escribió Galeano de vincularlas con las mariposas por las mariposas extrañas que hay en el Alto Paraná, otro lindo poema que pueden leer, que habla de las hermanas Mirabal, pero era el nombre de clandestinidad de Minerva en el medio de la dictadura. ¿Por qué será que las mariposas están tan relacionadas con personajes revolucionarios de distinta manera, con la ideología revolucionaria? No me acuerdo exactamente, pero capaz ustedes sí, la frase de Loana Berkins. Sí, la frase es, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Y además se me ocurre otra idea más que es muy interesante, ya no tiene que ver con la Revolución Española. Hay una película hermosa que se llama La lengua de las mariposas, y no sé si la habrán visto, pero también, no sé, esta poesía que se crea a veces en la relación entre los hechos históricos y que capaz tiene que ver con también una novelización, digamos, en un punto, en un formato cinematográfico, una reescritura de la historia. No sé si la vieron la película, no quiero spoilear el final, el tema de las lenguas de las mariposas, pero hay un profesor republicano en un pueblo donde el fascismo empieza a penetrar cada vez más y la represión cada vez es más fuerte, y genera un vínculo con uno de los chicos del pueblo, al que le enseña este maestro, y les habla y les cuenta de la lengua de las mariposas. Y en el medio de esa dictadura y en el medio de la pelea de la guerra civil y del fascismo que empieza a aplastar con su bota la cabeza de la gente, hay un maestro que le proporciona todo un interés en el mundo y en la realidad a una serie de chicos. Es muy interesante. No quiero contar el final poético que tiene el tema de la lengua de las mariposas. Primero porque me pongo a llorar acá, y segundo porque les arruino el final de la película. La dejamos entonces como recomendación para los oyentes. El libro, el poema y la película. Repetilo, Mani, el libro. En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez. La película es La lengua de las mariposas y no recuerdo el director, es muy feo esto. Ahora lo vamos a buscar.
Y después está el poema de Galeano, que creo que estaba en el libro de los días. Ok. Se llamaba Les algo prometemos así. que los vamos a buscar bien. El libro que tiene, va explicando día por día. Lo podemos dejar en las redes. Y bueno, igualmente una invitación a googlear. Nunca viene mal. Queremos agradecerle a Natacha nuevamente por haber estado con nosotros y también por reflexionar y regalarnos también sobre el final una charla que va más allá del tema principal y de la teoría, para meternos un poco en el arte, en la literatura, en el cine. Y eso para nosotros es fundamental y no queremos olvidarlo ni un instante, porque para transformar el mundo hace falta la teoría, hace falta la práctica de llevar a cabo escrupulosamente nuestra fantasía, como decía Lenin, pero también hacen falta estos artistas que nos traen la memoria de las luchas pasadas, que nos traen estas reflexiones desde otro lugar, desde un lugar subjetivo, desde el corazón, y para nosotros eso es fundamental. Así que saludamos a todos y seguimos transmitiendo desde la pandemia Izquierda Podcast.